Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y otros monstruos. Soy Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Volcanes y Terremotos por Ediciones B, que lo pueden encontrar en todo Chile. El día de hoy es uno de estos capítulos que entretienen harto porque da gusto hablar de ello. Vamos a hablar de las erupciones explosivas más importantes de Chile en el último tiempo. Es una historia que depende mucho de los momentos, porque las erupciones no son predecibles. No es como que yo pueda llegar y decir, mira, de aquí a 10 años vamos a tener una erupción grande en tal volcán, más o menos como entre tal año y tal año. Eso no se puede hacer. Los volcanes son sistemas sumamente complejos. Y aparte, aunque tengan el potencial de hacer una gran erupción, y aunque hayan hecho grandes erupciones en el pasado, es posible de que no siempre lo hagan. Entonces, entender bien cómo se generan las grandes erupciones es un tema importante. Pero, como siempre, tenemos que partir un poco fijando ciertas ideas. La primera es qué cosa es una gran erupción. Y quizás teniendo en la cabeza lo que está pasando en La Palma ahora, vale la pena como un poquito hablar de eso en un detalle un poco mayor. Como hemos hablado extensamente en este programa, en todo este tiempo que llevamos juntos, ya sabemos a estas alturas que las erupciones se generan cuando hay magma que quiere llegar a la superficie y consigue llegar a la superficie. Pues bien, ocurre de que si es que el gas que tiene alcanza a acumular una presión muy grande y se encuentra con que arriba hay muy poca presión comparada con la de abajo, porque eso sí es así, eh, el gas va a querer salir rápidamente de manera súper explosiva y dependiendo de muchas cosas, como por ejemplo cuán viscoso es el magma, cuánto gas realmente hay, tú puedes tener explosiones más grandes o más chicas. La idea está en que las erupciones más grandes, las más explosivas, son aquellas donde en efecto tienes columnas de ceniza muy grandes. Hablemos de varios kilómetros de altura, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros de altura, porque ahí es donde nosotros podemos ver toda esta como molienda de roca funcionando a tope. En definitiva, el volcán allí se comporta un, como una fábrica como una moledora de roca, porque tienes este magma con mucho gas, llega hasta la superficie, hay mucha presión que liberar, se libera fuertemente, el magma se rompe y tienes una columna de ceniza hacia arriba. En La Palma no estamos viendo eso. En La Palma estamos viendo explosiones, sí, pero relativamente chicas, no grandes columnas de ceniza de muchos kilómetros de altura, pero también estamos viendo harta fuente de lava, es decir, mucho magma que llega y sale disparado en grandes trozos de roca que salen hacia arriba, como estas llamaradas que se les llaman, que son fuentes de lava. Y luego también tenemos una parte más que le decimos efusiva, donde tienes ríos de lava que van simplemente fluyendo. Y esos ocurren porque, bueno, ya has perdido harto gas, así que el magma llega, sale a la superficie y simplemente fluye como un río de lava. Y esas erupciones en general se consideran poco explosivas, relativamente chicas. Pues sí, obviamente, si es que liberan una gran cantidad de magma durante mucho tiempo, claro, van a ser grandes en cuanto al volumen de lo que sueltan. Pero el impacto de ellas suele ser local, suele estar como eh, muy constreñido, estar muy constreñido a a la zona cercana al volcán y no mucho más. Sin embargo, las grandes erupciones, estas cosas que son tremendamente explosivas, ahí cambia un poco la cosa. Porque ahí lo que tú tienes son columnas de ceniza de varios kilómetros de altura. Es decir, estamos hablando de algo como el Chaitén, que tuvo una columna de ceniza que llegó a más de 22 kilómetros de altura. Tenemos cosas como el Kisapu en 1932, que llegó a más de 30 kilómetros de altura. Y eso son las cosas que pueden generar grandes lares también, como en el caso de Chaitén, que pueden generar flujos piroclásticos también que avanzan y arrasan con todo lo que hay. Eh, y también pueden cambiar incluso localmente, o sea, temporalmente, la temperatura global del planeta. Las grandes erupciones en el mundo, pensemos en un Tambora, pensemos en un Krakatoa, ambos en el siglo XIX,
pueden generar, han generado pequeñas disminuciones de la temperatura global del planeta, porque toda esta ceniza queda en suspensión. Y cuesta bastante de que después el volcán mismo, o sea, perdón, cuesta que después el mismo sol, las rayas, la luz del sol vaya llegando de la manera que llegaba antes. Y por eso, entonces, cuesta un poco más entender qué es lo que puede pasar con ellas. Son muy, muy, muy complejas de ver. Y por tanto, son las que siempre hay que prestarle atención, porque son las que menos ocurren también. Es decir, tenemos en Chile, por ejemplo, siempre erupciones relativamente chicas. Son explosivas, pero no tan explosivas. Pero las gigantes, esas no son tantas. Entonces, el día de hoy queremos echar una mirada justamente a lo que ha pasado en este, digamos, este último siglo, para entender cuáles son esas grandes erupciones, qué es lo que pueden hacer, cómo funcionan y un poquito pensar en qué podríamos tener hacia el futuro. Así que para comenzar un poco la historia, tratemos de ir a, tratemos de ir a aquella erupción que quizás muchos recuerdan primero, como para setear ciertas cosas. Y esa erupción es la del Chaitén del 2008. La erupción del Chaitén del 2008 tuvo muchas peculiaridades porque resulta de que primero las personas sintieron que estaba temblando durante un par de días antes de la erupción, pero no había claridad acerca del origen de los sismos, porque en Chaitén no era universalmente conocido que aquel cerro que veían cerca era una cuestión que era un volcán activo, sino en realidad lo llamaban como Cerro Chaitén. De hecho, geológicamente se había encontrado hacía relativamente poco tiempo, se pensaba que la última erupción había ocurrido aproximadamente hacía unos 3.000 años más o menos, pero el problema era que esa erupción de hace como unos 3.000 años involucraba un magma que era sumamente viscoso. Y involucrar un magma muy viscoso siempre es una alerta, siempre es como una bandera roja, por decirlo de cierta manera. Porque hemos visto en muchos lados que magmas muy viscosos ayudan a que el gas se acumule, se acumule, se acumule dentro de él y que tengamos grandes presiones de gas y por tanto tengamos muchas explosiones y tengamos grandes erupciones. Piensen que, por ejemplo, cuando el volcán Pinatubo hizo erupción en las Filipinas, esto en 1991, pasó algo similar al Chaitén, en el sentido de que era un volcán que la gente no entendía mucho, que era un volcán, eh, y que cuando la gente del USGS fue para allá, se dieron cuenta de que había grandes depósitos de erupciones antiguas con, magma que era sumamente viscoso. Y eso implicaba entonces de que esa erupción que ese volcán podía generar grandes erupciones con grandes flujos piroclásticos que podían afectar a mucha gente si es que alguien vive cerca por ahí, que era el caso. Y en el Chaitén era algo similar, porque ahí tienes un pueblo, tenías y tienes un pueblo que está a 10 kilómetros del volcán, justamente por la zona en la cual va bajando el valle. Es decir, ya hay un valle que te conecta el Chaitén con el pueblo y son 10 kilómetros nada más que está ahí. Entonces, una gran erupción tiene la capacidad de generarte flujos piroclásticos importantes que van a bajar por ahí estas nubes ardientes y pueden avanzar muchos kilómetros para hasta incluso llegar a Chaitén, si quiera el caso. Y lo que se pensaba era que este volcán solamente había generado esta erupción hace 3.000 años. Sin embargo, había un relato de un buque holandés, si la memoria no me falla, que estaba pasando por la zona sur de Chile hacía unos 350 años más o menos, y que hablaba sobre una erupción tremendamente potente, con una gran columna de ceniza, que ocurría más o menos por donde está el Chaitén. Entonces sí había un registro, pero no era un registro que estaba en la conciencia de todo el mundo. Pues bien, volviendo a la idea de qué pasó ahí. Entonces, como no había una red volcanológica robusta como sí la tenemos ahora en Chile, entonces es la misma naturaleza de los sismos que sentía la gente los días anteriores a la erupción era un problema. No se sabía exactamente qué podía ser. Podía ser del sistema de falla Liquiñovsky que pasa por ahí mismo, o podía ser otra cosa. Y queda un poco la duda de qué es lo que podía generarlo. Y comienza la erupción un 2 de mayo del 2008. Y la primera impresión que todo el mundo tiene es que es una erupción del Michimahuida, porque ese es el volcán que todo el mundo
conocía. Pero no, es la erupción del Chaitén y fue una de las erupciones más potentes que hemos tenido en estos últimos 50 años y en el último siglo, de hecho. Erupción muy fuerte, con columnas de ceniza que llegaron a más de 22 kilómetros de altura. O sea, imagínense lo que son 22 kilómetros de altura y que la ceniza llegue hasta allá. Es simplemente muy grande. Y eso fue lo que el volcán comenzó a generar. Y no solamente lo generó un día, generó un pulso inicial, luego otro más grande, luego tuvo otra etapa un poco más explosiva y luego fue calmándose lentamente con una columna de ceniza que sigue sosteniendo y que cada vez disminuía un poco más, en altura al menos. Así que el volcán de a poco fue perdiendo fuerza. Afortunadamente, con el Chaitén nunca ocurrió que se diera un colapso completo de la columna de ceniza que había, porque ahí sí podrías haber tenido grandes nubes ardientes que bajaban por el valle, se encajonaban por el valle y se podrían haber llevado todo el pueblo de Chaitén. Lo que sí ocurrió fue un aluvión de origen volcánico importante que se llevó una buena parte del pueblo igual. Y ese volcán Chaitén es uno de los personajes que en su historia geológica y reciente te ha generado tremendas erupciones y claro, lo alimenta, es como que te alimentara una benzina que te puede generar eso. Lo alimenta un magma muy viscoso y eso ayuda a que estas cosas ocurran. Así que continuamos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos con los otros volcanes explosivos en nuestra historia reciente. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.